firmes para cumplir su propósito. Entonces, yo, yo platicaba con Dios, yo meditaba con Dios y le decía que quería que yo predicara, que quería que yo les diera de enseñanza. Y Él ponía mucho en mi corazón que el verdadero ejemplo para hablar de firmeza y para hablar de cumplir su propósito es Jesús. Porque realmente Él fue enviado acá para cumplir un propósito en la tierra. Bueno, entonces les decía que realmente el mayor ejemplo que nosotros debemos de tomar para cumplir su propósito, para mantenernos firmes a pesar de las tentaciones, a pesar de las circunstancias, es Jesús. A causa del pecado que cometió Adán y Eva, Dios revela a través de diferentes profetas y les recuerda a los humanos de que el daño que había sido acontecido a causa del pecado de Adán y Eva no se iba a quedar así. Y es allí donde Dios envía una representación, y esta representación es la que encontramos en Juan. Si tienen ahí en donde anotar, anoten esta cita, que es Juan 3:16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí habla de que Él nos envió a su Hijo unigénito. Y viene Jesús y viene en forma de humano, para saldar esa deuda que el primer hombre trajo. Viene sin pecado porque lo engendra Dios. Claro que utilizó pues a María para extraer esa parte humana. Entonces Jesús trae la esencia de Dios, viene como ese regalo del Padre hacia nosotros, hacia la tierra, para que viniera a saldar esa deuda, y por su vida, por su obediencia y su muerte en la cruz, fue enviado con ese propósito, para que Él muriera por nosotros, por nuestros pecados, y nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, realmente Dios sabe para qué nos hizo. Dios, de hecho, desde el vientre de tu madre, sabía que te había enviado acá para que cumplas un propósito. Por eso es de que el día de hoy tú estás acá. No es una casualidad que estés acá. Lucky, no es una casualidad que estés acá. Si estás estudiando incluso la academia, si Dios movió tu corazón, igual que a Natalia y a Melanie, es porque Él tiene un propósito grande para ustedes. Al igual que Anaí, Irma y los que están acá, Alan. No es casualidad que estén acá, sino que estoy segura que hoy Dios va a hacer algo en ustedes. Entonces, Jesús supo cuál era su destino, ¿verdad? Pues Él obviamente sabía de que Él había venido con ese propósito, y aceptó el propósito de Dios. Y yo creo que para Él pues no fue fácil, porque pasó humillaciones, pasó sufrimientos, dolor, tentaciones, fue muchas veces tentado, pero su mirada siempre estuvo en el Padre, en Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender cuando nosotros le encontramos el sentido a Dios, en hacernos pasar por diferentes circunstancias. Nosotros no buscamos nuestra comodidad, sino que buscamos agradar el corazón de Dios.
Pues creo firmemente, ¿verdad?, que nosotros todos fuimos creados con un propósito y es un propósito individual, pero a la vez colectivo. Ahorita les explico por qué. Porque todos tenemos el mismo propósito, pero a la vez se necesita de la peculiaridad de cada uno de nosotros para llevarlo a cabo. Para que el verdadero propósito de nosotros es que las personas conozcan a Jesús, que sean salvos por Él. Y el propósito de Dios en nuestra vida siempre tiene que tener dos ingredientes, que es uno, glorificar a Dios, y dos, que es añadir valor al prójimo. Por eso es de que nuestra visión dice ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Y enseñarles la palabra. ¿Por qué? Porque a través de nosotros impartimos la palabra de Dios. Nosotros se la impartimos a ustedes se la imparten a su familia, a algún amigo, y así es como nosotros damos a conocer a Jesús. Me gustaría que te pusieras a pensar un poco, que todos fuéramos una parte del cuerpo. Por ejemplo, el oído. Pues no podríamos caminar, ni sabríamos hacia dónde iríamos, ya que se necesitan de los ojos y se necesitan de los pies y las manos para poder caminar, para saber hacia dónde vamos. Entonces, para que funcionen al 100% nuestras capacidades. Y por eso es que un cuerpo que bien conjuntado se necesitan varias partes. Por eso es de que nosotros, cada uno individual, tenemos un propósito, pero ese propósito lo tenemos que llevar a cabo todos juntos. Entonces, para que todas las partes formen un solo cuerpo con la actividad propia de cada miembro, es por eso que Dios nos da solo un objetivo común a todos, y que es vital que lleguemos a realizar su propósito unidos con una sola visión, que las personas conozcan a Jesús, que sean salvos mediante la forma única de presentárselos, ¿verdad?, a quienes no lo conocen, porque estoy segura que aún hay muchas personas que quizás les han hablado de Dios, les han hablado de Jesús, pero no creen en Él, no saben que Él existe, no creen que Él existe porque no lo pueden ver. Entonces es cuestión de nosotros poderles demostrar que Dios sí existe. También estoy convencida que las personas que logran cumplir el propósito de Dios en su vida es por dos razones. La primera es porque ponen a Dios en primer lugar, prioridad para Dios. Y el segundo es que hacen de ese propósito un sueño, porque si tú lo ves como un sueño, tú vas a luchar para poderlo alcanzar. Y también pues hay razones por las cuales las personas no llegan a cumplir su propósito en esta tierra. Por ejemplo, la mayoría no sabe que tiene un propósito acá, que Dios puso en su vida, y pues otros tal vez sí lo saben, pero no lo saben llevar a cabo. Entonces, son distracciones, ¿verdad?, que el diablo logra engañar a las personas, así como engañó a Adán y Eva. Es decir, usa toda su astucia, en la cual engaña y envuelve la mente de las personas y las proyecta a una falacia de la vida, llevando cautivo el cuerpo a cumplir la obediencia, a incumplir la obediencia de Dios. Entonces,
La Biblia nos dice incluso, me gustaría que anoten ese versículo, en Génesis 3. Dice, la serpiente, perdón, era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, realmente fue muy astuta para poder envolver a Eva y Eva, pues claro, le dio a Adán y ahí fue donde los dos cayeron en pecado, porque imagínense que el solo hecho de pensar de que Eva se imaginó que con comer eso iba a ser como Dios o iba a pensar como Dios, entonces realmente cometió un grave pecado. Okay. Entonces debemos de tomar en cuenta que la labor principal del diablo, del enemigo, es engañarnos y alejarnos del propósito de Dios para el cual tú fuiste creado. Aplica toda su astucia, como decíamos anteriormente, para que tú no llegues a cumplir el propósito, pero al aceptar a Jesús en nuestro corazón, al caminar hacia su luz, pues su palabra empieza a revelarnos su propósito a través de su Espíritu Santo. Quizás tú te preguntes, pero ¿cómo sé cuál es mi propósito? ¿Pero cómo lo llevo a cabo? Pero con esa comunión que tú vas teniendo con Dios en intimidad, porque debemos de platicar a solas con Dios. De repente te tomas un cafecito con Dios a solas tú y te pones a platicar, pues yo me pongo a platicar, incluso a veces cuando me despierto en la madrugada, mejor me pongo a orar porque yo siento que cuando me despierto en la madrugada es porque Dios quiere hablar conmigo. Entonces me pongo a platicar y me pongo a contarle todo lo que siento para dejar mis cargas en sus manos. Y aquí también me gustaría que anotaran esta cita que es Jeremías 29:11. Dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Tu vida tiene un propósito y es bueno, porque viene de Dios. Incluso he escuchado a muchas personas que se preguntan que si una enfermedad, por ejemplo, el cáncer o alguna otra, llega a su vida como parte del propósito de Dios. Pero pues déjame decirte que, como vimos en el versículo acá, en Jeremías, el propósito de Dios es bueno, su voluntad es buena y no mala. Entonces lo malo no viene de Dios, sino lo bueno. Dios lo que hace es que toma todas esas malas experiencias que nosotros hemos pasado en nuestra vida para transformarlas y en algo bueno, ¿verdad? Así que cuando nosotros conozcamos que las cosas malas no vienen de Dios,
sino del diablo, como lo dice en su palabra aquí en Juan 10:10. Y este versículo es muy conocido porque habla del enemigo. Juan 10:10. Aquí está. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En otra versión dice: el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Dios: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Así que las cosas malas debemos de tener presente de que no vienen de Dios, sino que el diablo te quiere hacer creer que es de Dios para que tú te desvíes de donde tú estás. Y la mayoría de las cosas malas en nuestra vida a veces nosotros mismos no las buscamos. ¿Por qué? Porque por tomar malas decisiones es ahí donde vienen nuestras consecuencias, por no tomar a Dios en cuenta en lo que vamos a hacer, o no tomar en cuenta a Dios para tomar una decisión. Y ahí es donde vienen las consecuencias. Cometemos errores, cometemos pecado, pero debemos de saber y conocer que Dios nos dio lo que nos pertenece, y eso es el perdón por nuestros pecados. Y la Biblia también dice que la sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús claro que estaba en un buen estado de salud, no era una persona que se enfermaba frecuentemente. Bueno, de hecho yo no he escuchado, no sé la verdad si de pronto pasó por alguna enfermedad o algo, pero él sí se llevó nuestras enfermedades a la cruz. Y Jesús vino al mundo para liberar todos esos oprimidos por el diablo, y así nuestra vida tenga un propósito y podamos correr en excelencia nuestra carrera, que es alcanzar ese propósito. La vida, pues, mucho más de lo que puedas estar viviendo en este momento. Si de pronto estás pasando por una temporada de prueba, de un momento difícil, yo quiero decirte que no te desanimes, que puedas pedirle a Dios. Su palabra dice que le debes de pedir al Espíritu Santo que te muestre cómo será tu siguiente temporada, y prepararte en fe, creyéndole a Dios, y dirigirte, que Él te guíe hacia ese propósito. Incluso todo lo que venga de Dios, todo va a obrar para bien, aunque a veces no lo entendamos. Pero si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, aunque la carne llore, nosotros vamos a alcanzar ese propósito. Y de verdad, créanme que es bastante difícil, porque a veces pues la carne es débil y fallamos, pero ahí está Dios. Él jamás te va a dejar de amar, jamás te va a dejar de querer si tú cometes un pecado. Al contrario, que eso no te detenga, debes de seguir, pídele perdón a Dios, y pues trata de no volverlo a cometer, ¿verdad? Porque como les decía al principio, lo que debemos de buscar es agradar el corazón de Dios. Así que ni las cosas malas ni las enfermedades no vienen de Dios. Dios no trae muerte, sino que trae vida. Y la
las enfermedades, la pobreza, la escasez o cualquier otra cosa mala no tiene ningún propósito para Dios. Al contrario, tienes que levantarte, caminar hacia la luz, la palabra de Dios, a la herencia que Él nos ha dejado, y creer en el nombre de Jesús que tú vas a salir victorioso. Y todo lo que pidas, pídelo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Él se llevó todas nuestras enfermedades, Él se llevó todos nuestros pecados. Y cuando me refiero que a veces cuesta encontrar el propósito de Dios, esto no quiere decir que esté escondido, sino más bien que tú debes de pedirle a Dios, pedirle a su Espíritu Santo que te lo pueda revelar, porque como bien les decía anteriormente, unas personas pues no lo cumplen por el hecho de que no saben cómo llevarlo a cabo. Pero déjame decirte que tú estás en buen camino, vas en buen camino. Creo que todos aquí estamos en la lucha y vamos hacia esa visión, hacia ese propósito. Lo único que debemos de hacer es entrar en su presencia, también leer la Biblia, escuchar prédicas, orar. Y de esta manera, sin duda alguna, el Espíritu de Dios te va a revelar cuál es su propósito. Entonces, ya para cerrar este tema, quiero decirte que el propósito de Dios tiene dos objetivos. Como decía al principio, uno, y grábenselo, que es glorificar a Dios. Y dos, añadir valor al prójimo. Entonces, yo te invito a que confieses con tu boca que tienes un propósito y que se ha convertido en tu sueño. Declara en el nombre de Jesús que Él te va a dar esos dones, esas cualidades, ese ministerio. Aférrate a esa promesa que Él te ha dado, porque realmente es una promesa. Porque al cumplir su propósito, nosotros nos vamos a gozar allá con Él en el cielo, y es algo que, wow, yo no me lo imagino, pero yo siempre le digo a Dios que yo quiero ver su rostro. Yo me imagino abrazándolo y decirle que gracias porque me permitió aquí tener una vida tranquila, que me ayudó en todo momento, y realmente creo que va a valer mucho la pena. Así que no se desanimen, y como les decía anteriormente, si en algún momento fallan por algunas circunstancias, que eso no lo detengan. Mejor pongámonos a cuentas con Dios, pidámosle que nos evite de tentaciones, que pueda guiarnos, que pueda ayudarnos a sobrepasar todas las tentaciones y seguir adelante con Él. Entonces, ya para terminar, quisiera que me acompañaran a Salmos 138:8. Y ponle mucha atención, porque este versículo realmente es bastante edificador, es muy bonito, y dice: tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, pertenece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares.
qué bonito, me gusta mucho. Dice, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya. Entonces, de verdad, espero de que Dios haya hablado eh, en sus vidas a través de esta palabra y sigamos adelante, busquemos su propósito, busquemos agradar a Dios, busquemos hacer las cosas correctamente.